Muy buenos días. Y antes de que me vayan a hacer algún comentario, el día de hoy se celebra la Ascensión del Señor, pero también hay muchos lugares donde esta fiesta ha sido movida hacia el domingo, que es la situación en la que yo me encuentro. Aquí, particularmente en esta diócesis, la fiesta de la Ascensión, dada la importancia que tiene, ha sido movida desde hace mucho tiempo para que se celebre el domingo, justamente un domingo antes del día de Pentecostés. Pero en otros muchos lugares todavía se sigue celebrando con solemnidad en este día, y a partir de este día se hace como que el novenario hacia el Espíritu Santo, preparándonos para Pentecostés. Si alguien dice, pero ¿por qué de este cambio? ¿Por qué de estos movimientos? No te preocupes. No tenemos que entender todas las cosas. Incluso se vale no entender todas las cosas. Va a depender mucho de qué postura tomes, ¿no? Desde la postura de, no, es que hay que celebrar el novenario y este es el día, bueno, te inclinarás a celebrar este día. Pero si vas a tener otra postura de decir, pero es que es muy importante y es mejor que todos celebremos como iglesia este día, y para no agregar otro día de precepto entre semana, pues es mejor que se mueva el domingo. Al fin y al cabo, nosotros no celebramos fechas. Lo que celebramos es el acontecimiento. Bueno, pues entonces tú vas a ser de los que se incline a pensar que esta fecha se puede celebrar el domingo. Lo importante es que abramos nuestro corazón. Eso es lo importante, porque tanto lo puedes cerrar en una u otra postura. Y ante la idea de, pues es que no entiendo por qué, algo parecido le pasó a los discípulos de Jesús. Cuando el mismo Jesús, el mejor maestro que podía existir sobre la tierra, les estaba explicando las cosas, muchas veces ellos no entendían. Así que el día de hoy no nos sorprenda que también nosotros seamos sinceros y digamos, pues no tampoco yo entiendo, pero me abro al misterio, lo acepto. Y cuando caminamos con esa actitud humilde, es cuando más aprendemos y más podemos entender y vivir nuestra fe. Es como en la escuela, es preferible que el alumno le diga al maestro, no entendí, a que simplemente finjas que has entendido y te creas muy inteligente y hasta seas un gran crítico y al final tu corazón se haya cerrado. Escuchemos lo que dice el Evangelio y estoy seguro que va a traernos mucha luz en nuestro diario vivir. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, ¿están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Es curioso ver cómo los discípulos, entre ellos, se hacen esas preguntas. ¿Qué quiso decir el maestro? ¿Qué quiso decir con ese de que dentro de un poco me verán y ya no me verán y me voy al Padre? Pero ninguno de ellos se atrevía a preguntarle. Es curioso que aún el día de hoy también nosotros nos hagamos muchos juicios, pero pocas veces vamos a enfrentarnos o vamos a preguntarle a la autoridad. O mejor aún, le preguntemos con una actitud de querer aprender. Se vale no entender. Se vale el decir, no lo sé, no lo comprendo, pienso diferente a ti, pero está bien, no te entiendo. Se vale. Es mejor ir con el mundo con esa actitud humilde de decir, pues no lo entiendo, pero pues vamos adelante.
que a ir con esa actitud de, no, es que yo sí entiendo y tú estás mal. O es que yo entiendo, pero los demás son tan brutos que no lo entienden. No, con esa actitud lo único que vas a hacer es aplastar. Hay que ir humildes, hay que ser sencillos. Ahora, lo que Jesús les dice es bien importante, que a veces también se nos olvida. Y creo que es una de las definiciones más claras sobre la vida sin Jesús. Cuando yo me vaya, dice Jesús, ustedes se entristecerán. Una vida sin Jesús es una vida triste. Es una vida triste. El Papa Francisco nos lo ha dicho muchas veces. No existe un santo triste, ¿verdad? Cuando tú tienes a Jesús, hay alegría. La ausencia de Jesús te provoca la tristeza. Pero ¿sabes cuál es el peor mal? Que a veces nosotros nos acostumbramos a esa tristeza, a esa ausencia de Dios. Y vagamos por el mundo con esa tristeza, nostalgia, vacío. Y simplemente nos acostumbramos a vivir así. Y eso puede ser y lo es, muy peligroso. Porque cuando tú estás viviendo en una tristeza y ni cuenta te das, entonces es cuando vienen muchas patologías. Y no estoy hablando solamente de una depresión, sino completamente de una vida vacía, sin sentido. Recuerda esto, una vida sin Jesús es una vida triste. Pero cuando Jesús llega a tu vida, cuando Dios está en ti, hay alegría, hay plenitud. No quiere decir que no vaya a haber dificultades. No quiere decir que no vaya a haber problemas. Problemas va a haber. Y los discípulos los tuvieron. Los apóstoles los tuvieron. Los mártires los tuvieron. Pero cuán diferente es enfrentar la dificultad de la vida con la presencia de Dios. Hay alegría en tu interior. ¿Cuántos enfermos no han vivido su enfermedad de una manera heroica? Y nos han dado testimonio de que sí se puede vivir en felicidad a pesar de las circunstancias de la vida. Porque si es cierto que las circunstancias de la vida pueden ir en contra nuestra, la felicidad es una decisión. ¿Qué decisión? Tomar y recibir a Jesús. Así es como se construye una vida de felicidad. En cambio, hay muchas personas que viven su vida rodeados de circunstancias muy buenas, pero vacíos por dentro. Y los podrás ver con un carro lujoso manejando, con una salud, pero están vacíos, llenos de tristeza, huecos por dentro. ¿Por qué? Porque les hace falta Dios. La mejor medicina para salir de la tristeza es lee el Evangelio, llénate de Dios, visita, frecuenta los sacramentos, sacúdete, violéntate, rompe tu corazón de piedra y haz que entre a ti la presencia de Dios. Y pudiéramos decir y preguntarnos a lo mismo, ¿y cómo es esto? ¿Qué relación es? Pues empieza diciendo, no lo sé. Así como los discípulos, no entiendo todas las cosas, pero yo solo sé que si Jesús está en mi vida, todo lo puedo con Él que me fortalece, todo lo puedo con Él que me llena de alegría. Porque definitivamente no hay ningún mal que pueda acabar con el cristiano, no hay ningún mal que lastime al cristiano, solamente el mal que él mismo se pueda provocar a sí mismo, el pecado. Cuando tú te llenas de Dios, te darás cuenta que estás llenándote de alegría y de vida. Y este Dios, el Dios de la alegría, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que transforma nuestro llanto en cantos de liberación, nuestras lágrimas en júbilo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había unos misioneros que fueron al África a evangelizar, y entre ellos había un sacerdote que gozaba de una fama de santidad incorruptible, de una santidad fuerte. Y aquellos misioneros religiosos, todos ellos iban con su Santo Padre, caminando de un lado a otro, cuando en eso salió un león. Y todos corrieron y se escondieron, ¿no? Salvaron su vida. Después de muchos años, uno de ellos le preguntó a aquel sacerdote que gozaba de santidad y le dijo,
padre, ¿recuerda cuando andábamos de misión en África? El padre les dijo, sí, ¿cómo olvidarlo? Y dice, ¿recuerda aquel día que nos salió aquel león? Y el padre le dice, sí, sí lo recuerdo. Y le pregunta, siguen las preguntas y le dice, padre, ¿y usted también tuvo miedo? Y el padre contestó, no, no tuve miedo. Y le dice, ¿y entonces por qué corrió como todos los demás? Y él le contestó, porque no sabría yo qué sería más fácil, si correr del león o correr del espíritu de soberbia que me iba a perseguir el resto de mis días si no hubiese corrido. A veces nosotros no entendemos muchas cosas. Lo mejor es simplemente abrirnos al Espíritu Santo y que sea Él el que nos vaya guiando. Del misterio y del dogma de la ascensión de Jesús, habrá muchas cosas que no sepamos, que no entendamos. Pero si tú te abres al Espíritu, Jesús llegará a tu vida. Él será la luz y te dará la alegría de poder vivir cada día de nuestra vida. Y eso vale mucho más que pretender entender todo. Que tengas un excelente día.